Hola Iglesia Central, muy buenos días. Bienvenidos otra vez. Hoy es domingo 14 de junio. Gracias a Dios ya estamos avanzando en el mes de junio. Hemos estado con estas transmisiones de la predicación domingo a domingo. Ha sido una bendición poder estar juntos en torno a la palabra. Así es que quiero pedirles por favor que tomen tiempo para que estemos juntos en la Escritura, que convoquen a su familia. Los hombres y jefes de familia traigan a sus esposas, a sus hijos, las mujeres preparen a sus hijos, prepárate tú que estás en casa para escuchar la Escritura y juntos vamos a adorar al Señor. Recuerda que verás en la pantalla las letras, le escucharás la música, canta al Señor y bendice su nombre porque Él es digno de nuestra adoración. Así que prepárate para cantar a nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Trayendo algo que pensar, grita mi alma porque no puedo más sin ti, Señor. El día pasa despacio esperando llegar a ese lugar, grita mi alma porque no puedo más sin ti, Señor. Es tú lo que quiero hoy. Cuánto tiempo me encontré corriendo sin poder un paso dar. Eres tú y te pido así. Toma y borra todo lo que estorba para que viva caminando y así pueda esperar de verdad. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón y escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Caminaré de tu mano confiado y quiero escuchar a dónde me quieres llevar, así estar en tu perfecta voluntad. Y eres tú lo que quiero hoy. Cuánto tiempo me encontré corriendo sin poder un paso dar. Eres tú y te pido así. Toma y borra todo lo que estorba para que viva caminando y así pueda esperar de verdad. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, aquí estoy, te entrego mi corazón y escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. No importa cuánto tiempo pase, si puedo solo escucharte así. Solo guíame, Señor. Quiero vivir para agradarte, cantarte y solo adorarte así. Solo guíame, Señor. Señor, solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón
en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor, solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor, solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, aquí estoy, te entrego mi corazón. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré.
Bien, vamos a la palabra, vamos a la escritura. Quiero pedirles por favor que sigamos en nuestra serie, La Iglesia Plantada en la Ciudad, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, pero vamos al capítulo 4. Recuerden que la semana pasada terminamos el capítulo 3 y vamos a introducirnos en los primeros 5 versos del capítulo 4 de esta carta. Recuerden que estamos estudiando una carta. La Biblia tiene libros como tiene cartas, y en este momento estamos estudiando una carta que Pablo le envía a Timoteo y también a su vez a la iglesia de Éfeso. Así es que quiero pedirles por favor que estando ahí en sus Biblias, me sigan con su vista en el capítulo 4, versos del 1 al 5 de la primera carta de Timoteo, a Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Iglesia, inclina tu rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra que nos instruye y que nos dicta y que nos anima a creer en la persona de Jesús. Gracias por el Evangelio, porque gracias al Evangelio conocemos a Cristo. Así que preparamos nuestro corazón, disponemos nuestra vida y sometemos nuestra conciencia a la autoridad de las Escrituras. Y esto lo hacemos en el nombre de Jesús, y todos en Iglesia Central decimos amén. Así es que acompáñame por favor ahí en esos versículos. La semana pasada decíamos que concluimos el capítulo 3 y la conclusión poderosa de Pablo en el capítulo 3 nos habla de 2 definiciones. La iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad. Una columna es algo que se ve, es algo que sostiene, es algo que está soportando el peso. Y también un baluarte es una estructura que para defensa, para poder presentar defensa ante un ataque. Así es que la columna y el baluarte de la verdad es la iglesia. Cristo también nos dice que es el misterio de la piedad, que Dios se encarnó, la encarnación de la verdad. La verdad se hizo carne. Por eso la introducción del Evangelio de Juan nos habla sobre esto. El verbo se hizo carne. Pero también Pablo nos revela y establece definiciones ciertísimas e indiscutibles que él tiene en su mente contra el ataque de la verdad. Pero Pablo se lo está diciendo a Timoteo y también nos es anunciado a nosotros en un tiempo en el cual, al concluir el capítulo 3, ahora debemos estar listos y preparados para lo que viene. No es nuevo ni es de sorprendernos que la iglesia esté enfrentando ataques. Y mucho menos debemos sorprendernos de que la verdad está siendo atacada. Y cuando digo que la verdad está siendo atacada, no quiero ser alarmista, pero sí quiero decir, iglesia, que estamos en un tiempo en el que la verdad está siendo cuestionada y atacada. En que la escritura está siendo atacada y está siendo definida como algo antiguo que no permanece en la actualidad. Así que nosotros como iglesia debemos presentar defensa, debemos permanecer como una columna y como un baluarte de la verdad ante estas situaciones. Así es que vamos al verso 1 y mira lo que dice ahí, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es que quiero que mires con tus ojos y observemos de manera clara algunas afirmaciones de este verso. La primera que vemos es, el Espíritu dice claramente. Ahora, mi pregunta hacia lo que Pablo está diciendo, ya esta afirmación es, ¿dónde dice?
Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 20 del 28 al 30, Pablo se está despidiendo de la iglesia y está listo a tomar un viaje que transformará su vida, pero sobre todo les está diciendo advertencias. Y lo hace inspirado por el Espíritu Santo, como ahora la carta que dirige a Timoteo también es inspirada por el Espíritu Santo. Y mira lo notorio de la palabra espíritu. La palabra espíritu está con E mayúscula. Eso nos habla del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo nos está diciendo esto de manera clara. De manera clara. Así es que lo que estamos leyendo, todo lo que hemos estudiado desde Timoteo y en todo lo que hemos visto en la Escritura, es lo que claramente el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Pablo se despide de la iglesia en Hechos 20 del 28 al 30 y es una referencia histórica de un momento para la iglesia, de la historia de la iglesia, en la que Pablo encomienda a la iglesia y le dice a los ancianos: les encomiendo el trabajo de atender a la iglesia y también les encomienda a la obra del Señor. Y lo hace conducido por el Espíritu. Pero les advierte: después de mi partida vendrán otros mentirosos, que serán como lobos rapaces, que querrán dividir al cuerpo, pero ustedes permanezcan en la verdad. Así es que estos 5 versos, iglesia, son una advertencia para Iglesia Central. Son una advertencia determinante a lo que tú y yo debemos de permanecer, pero primero identificar. Así que, iglesia, necesitamos estar atentos. También hay una afirmación que Pablo está diciendo: en los postreros tiempos. Así que mi pregunta para Pablo es: ¿cuáles son los postreros tiempos? ¿Realmente nosotros estaremos en esos postreros tiempos? ¿O es parte solamente de una manera de decir? Esta es la respuesta. Necesitamos identificar que desde la llegada del Señor Jesús, su primera venida, su ascensión a los cielos, así como el verso 16 en el capítulo 3 de Timoteo dice que fue recibido arriba en gloria. Desde ese momento, desde su ascensión hasta su segunda venida, que es la que esperamos, eso se considera entonces los postreros tiempos. ¿Estamos en los postreros tiempos? La respuesta es sí. Estamos en este intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así es que eso se considera y eso debemos mirarlo como los postreros tiempos. Así es que, amada iglesia, no esperemos que esto suceda después de nosotros. Esto está sucediendo hoy. Cuando nosotros miramos en la Escritura que Cristo Jesús nos está hablando de estos postreros tiempos a través de Pablo, conducido por el Espíritu Santo, los postreros tiempos comienzan también con un desarrollo de nuestra conciencia. Iglesia, seamos conscientes, sí estamos en estos tiempos últimos. Desde la ascensión de Cristo son los últimos tiempos. Hace 2020 años Cristo ascendió a los cielos y nosotros cada domingo esperamos que Él regrese. Cada domingo testificamos de la resurrección. Cada domingo estamos esperando que el Señor Jesús regrese. Cuando celebramos la cena del Señor, lo recordamos. Recientemente tuvimos esta reunión privada vía Zoom y pudimos celebrar la cena del Señor juntos y en armonía, mirar nuestro rostro, escucharnos y vernos, guardando las indicaciones que se nos han dado, pero estamos testificando de que Cristo vendrá. Pero Pablo en su advertencia dice, la tercera afirmación: algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, negarán la verdad, animarán a hacer una revuelta, animarán a traer confusión. Esto no es nuevo, iglesia. La iglesia siempre ha enfrentado un ataque contra la verdad. La apostasía es tan antigua como la misma iglesia. Y es triste que veamos que algunos están siendo arrastrados por N cantidad de cosas lejos de la verdad. Y me llama la atención la palabra algunos, porque la audiencia de Pablo a través de esta carta es la iglesia.
entre nosotros. Y esto nos ayuda a entender la importancia de permanecer en la fe. Y dice, escuchando. La palabra escuchando es que están poniendo atención a otras cosas, pero no a la verdad bíblica, pero no a la verdad que es en Cristo Jesús, pero no a lo que la palabra nos está guiando y nos está instruyendo. Por eso la insistencia de que Iglesia Central es una iglesia que permanece en Cristo, en las Escrituras y en discipular. Estas tres dinámicas, esas tres formas de entender lo que somos para ser y estar como iglesia plantada en la ciudad, nos instruyen a que debemos permanecer en lo que la Escritura dice, como debemos permanecer en la persona de Cristo, como debemos de permanecer en la instrucción de Cristo, que es hacer discípulos a todas las naciones. Eso es central. Eso es central en la iglesia. Eso es lo que el Señor ha formado para su iglesia. Pero la advertencia sigue sobre nosotros y el estándar de la advertencia empieza a subir aún más con esta afirmación que encontramos: escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y fíjate que ahora vuelve a aparecer la palabra espíritu, pero ahora en plural y con una E minúscula. Eso hace referencia a que no es el Espíritu Santo, pero que sí nos ayuda a identificar que son aquellos enemigos de la iglesia y enemigos de Dios que fueron arrastrados con la rebelión de Satanás en un momento de la eternidad pasada, que se rebelaron contra Dios. Espíritus y demonios engañadores, que la doctrina que ejercen y la doctrina de Satanás es la mentira. La doctrina de Satanás es pervertir la verdad y manchar la imagen de Dios aquí en la tierra. Así es que mi pregunta es, ¿quién es la imagen de Dios aquí en la tierra? Cuando nosotros vemos en los primeros capítulos de Génesis que Dios, en la armonía y en el tiempo corporativo de la Trinidad, dicen ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que Dios está diciendo es que el hombre va a ser la imagen y la representación de Dios aquí en la tierra. Pero la rebelión de Satanás busca pervertir la verdad y manchar la imagen de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos la imagen de Dios aquí en la tierra. El hecho de ser creación de Dios, la creación más grande de Dios, más importante de Dios, eso es lo que Satanás quiere manchar. El propósito de Satanás y sus demonios es que ellos existen para engañar. Su principal propósito es hacer que Dios no sea confiable. No que ellos lo hagan sobre él, sino que nos proponen ideas y doctrinas para dudar de Dios. Y esto hace mucha referencia a la conversación entre Satanás y Eva cuando su propuesta es con que Dios ha dicho. La primera propuesta de Satanás a Eva es: ¿tú realmente crees en lo que la palabra de Dios ha dicho? ¿Tú realmente estás confiando en lo que salió de la boca de Dios? La doctrina de Satanás es tan antigua como la creación misma. Y cuando digo eso es que estoy haciendo referencia a que Satanás busca con sus demonios engañar a la iglesia y engañar a este mundo para que no sea visto Dios. Pero no irán más allá. El Señor Jesús les ha vencido en la cruz del Calvario y nosotros estamos protegidos por Dios. Así es que esta advertencia no es algo menor, iglesia. Satanás es descrito por Cristo en los evangelios como el padre de la mentira.
La doctrina de Satanás es pervertir la verdad y manchar la imagen de Dios. Esta advertencia, familia, es firme. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el riesgo de la apostasía es real. Comienza con estar lejos de la verdad. Se desarrolla en el ámbito del pecado y del engaño. Esto se desarrolla con pequeños detalles que empiezas a creer, que empiezas a darte permisos. Esto se desarrolla en un tema de bajar un poco la guardia. Inmediatamente estaremos en la mira del adversario. Ya lo estamos. Pero por eso la advertencia de Pedro es: no negamos las artimañas y no vamos a ser torpes al saber que Satanás opera, que el mal opera en contra de la iglesia. Debemos estar atentos, debemos permanecer en la Escritura, porque el primer ataque de Satanás hacia la creación de Dios es hacia lo que Dios dijo. Satanás no está buscando nada más el simple hecho de que tú y yo dudemos de Dios, lo cual es muy grande, por simple que parezca. Pero el verdadero asunto es que lo que él está diciendo es: no crean esto que Dios ha dicho. Así que cuidado con esas ideas, porque la primera forma en la que va a venir el ataque es que dudemos de la Escritura. Y actualmente estamos en el tiempo en que la Biblia es visto como un documento que ya pasó, que no tiene relevancia y que no determina lo que somos y lo que hacemos. Que no es una narrativa de la persona divina de Dios. Así es que la propuesta de Satanás también para Jesús, cuando él está siendo tentado en el desierto y cuando Jesús está padeciendo hambre y sed durante estos 40 días, lo primero que Satanás le dice al oído a Jesús es: ¿con que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo se parece y qué eco de la creación cuando Satanás viene y seduce a Eva? Es la misma propuesta. Jesús, ¿tú crees lo que Dios ha dicho de ti? Porque déjame decirte que antes de que Jesús fuera a ser tentado, introducido a la tentación en el desierto, él antes es bautizado y se escucha una voz cuando él asciende de las aguas bautismales. Se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Y la confirmación del Espíritu Santo en la figura de una paloma que viene sobre Jesús. Él es conducido entonces al desierto. Él es tentado por Satanás. Y la primer tentación es duda de lo que está escrito. Duda de lo que salió de la boca de Dios. Y esta forma y esta información y esta lengua sucia del enemigo que pretende introducir su duda en ti y en mí, en lo que está escrito, es algo tan antiguo como la misma creación. Así es que, iglesia, tengamos los ojos bien abiertos y miremos que esto es lo que está sucediendo. Cuando nosotros no estamos en la palabra, estamos como una presa fácil para ser engañados. Estamos en tiempos donde a lo bueno ahora se le dice malo. Es más, donde ya no hay bueno ni malo. Todo es relativo y depende de la mirada del que cada uno quiera. Si para ti esto es bueno, para mí no lo puede ser, pero entonces te respeto, y nos mantenemos en un estado de relativismo con el propósito de que cada uno haga lo que bien le parezca, siempre y cuando no nos transgredamos, cuando en realidad es una torpeza eso, es una necedad, porque no queremos restricciones, pero nosotros mismos las ponemos al ser relativo. Si eso me afecta, entonces ya no lo hagas. Hay una ley implícita entre nosotros. Y esa ley implícita entre nosotros identifica el bien y el mal. Y esa ley implícita en nosotros identifica que hay un legislador. Y ese legislador no eres tú ni soy yo. Y si ese legislador es verdadero, se llama Dios.
No somos tú, no somos yo. Se ha cambiado el orden de la creación. Ahora tú puedes determinar lo que eres, aunque sea contrario a la realidad de tu persona física. La pregunta para nosotros como iglesia es, ¿estamos firmes en la fe? Porque esto que acabo de decir es el panorama en donde la iglesia plantada en medio de la ciudad vive con doctrinas y filosofías huecas de humana sutileza que quieren apartarnos de Dios y que a todas las personas que no han escuchado el Evangelio las tienen apartadas. Pero quiero recordar Romanos capítulo 1, verso 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación, amada iglesia. Quiero hacerte otra pregunta. ¿La fe que Dios te ha concedido está conduciendo tu vida? Tú puedes decir, la fe que Dios me ha concedido para creer en Jesucristo es lo que ahora me está conduciendo en una trayectoria en donde la Escritura me está guiando y el Espíritu Santo me está llevando paso a entender lo que Dios me está diciendo y vivir para Él y vivir para la gloria de Dios. Porque ahora uno de los grandes puntos es que el hombre no tiene propósito. Esto no es nuevo. Muchos filósofos lo han dicho. Entonces no hay propósito. No tengo nada que hacer. La hipercomunicación nos ha arrastrado a que si no tenemos una pantalla en nuestras manos, carecemos de propósito. A que si no tienes un celular en tu mano, a que si no estás conectado con otros, a que si no tienes N cantidad de likes, a que si no tienes N cantidad de aceptación de gente que ni siquiera sabes quién es, entonces no tienes propósito. La información ahora corre más rápido, pero iglesia, la advertencia de la Escritura sigue firme, que nuestra fe no falte. ¿Eres un hombre y una mujer con una fe solamente en Cristo? La fe que tú dices confesar, la fe que se ve en ti realmente en el día a día solamente está enfocada en la persona de Cristo. Y con esto quiero recordar que la fe, el propósito de la fe, la meta de la fe es la persona de Cristo. Tenemos que tener muy claro eso, iglesia. Porque déjame decirte una cosa, Satanás no tiene misericordia de nadie. Tu carne y mi carne, nuestras debilidades, no nos van a ser un soporte. Coloquialmente lo tengo que decir, no nos van a hacer el paro. No nos van a ayudar. La fe nos es concedida para que nuestra vida sea dirigida hacia la persona de Cristo. La fe no es para crear cosas que no existen. La fe no es para mover cosas que no se pueden mover. La fe nos es concedida para creer en la persona absoluta, maravillosa, eterna, suprema de Cristo. La fe no te es concedida para que tú hagas lo que quieras. La fe te es concedida para que tú creas en el Salvador de tu vida, a quien nosotros damos gloria. Tenemos que reconocer que en estos tiempos estamos en tiempos de engaño, donde se nos quiere obligar a que aceptemos la perversión de ideas y filosofías sutiles y huecas. Y esto no es nuevo, pero ahora es más rápido, ahora es más intencional, ahora es con mayor determinación. Gobiernos, instituciones están cambiando su filosofía por una supuesta filosofía de inclusión que realmente está excluyendo. Porque nosotros en la fe tenemos que decir que la verdad no es negociable. La verdad no es negociable. Y no la vamos a negociar bajo ninguna circunstancia. Así que iglesia, acompáñame al verso 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada. Estas son dos descripciones tremendas. Es un hipócrita mentiroso y un inconsciente cauterizado. Dos características de aquel que es un apóstata de la fe.
una actitud hipócrita, alguien que finge, como los fariseos que enfrentaban a Jesús, que exigen algo que no cumplen, pero demandan admiración. Un hipócrita mentiroso, lo cual es fuerte lo que estamos diciendo, pero aquel que es un hipócrita y que miente es alguien que finge, que dice creer conocer algo, pero no se ve en sus hechos. Y con esto quiero decir que tú puedes llenarte de mucha información. Es más, alardear y presumir de que conoces mucho, pero si eso no se ve en tu día a día, si eso no ha cambiado tu vida, entonces difícilmente podemos decir, es cierto. También tenemos que decir que si tu teología no te ha transformado, tu teología entonces es falsa. Puedes conocer mucho de la Escritura. Es más, puedes citar a teólogos grandes, a hombres admirados, a hombres que realmente han tenido una vida de piedad. Pero si tu teología no te ha transformado, tu teología entonces o está limitada o es falsa. Y cualquiera de los dos puntos es un verdadero problema. Estar en las dos posiciones te hace entender y nos hace mirar que no estás en la verdad. Demandas admiración por algo que sabes, pero que no practicas. Eso se llama hipocresía y mentira. Una conciencia cauterizada. Alguien que ha perdido la sensibilidad del dolor propio o ajeno. Una actitud que hace daño y se hace daño. Alguien que abandona su conciencia y con sus palabras y actos contradice el sentido común. La palabra cauterizado es algo muerto. Alguien con una conciencia muerta. Martín Lutero decía en su defensa ante la dieta de Dort, estos hombres que estaban opuestos a Martín y que estaban diciendo, Martín, tienes que retractarte de lo que has dicho en contra de las enseñanzas que tenemos. Él se levanta y dice, no puedo ni debo retractarme, a menos que ustedes me muestren en las Escrituras que lo que he dicho es contradictorio a lo que la Escritura dice. Y de tal manera no me retractaré y no puedo hacer lo que el Señor me ayude, porque es imposible que un hombre renuncie a su conciencia. Amada iglesia, necesitamos mirar que cada vez que pecamos estamos renunciando a nuestra conciencia, estamos renunciando al sentido común. Cada vez que tú tienes una vida cómoda, sencilla, en la que tú dices, bueno, mi sencillez consiste en esta comodidad en la que te alejas de Dios. Mi sencillez consiste en idolatrar algo y alejarme de la adoración para la cual yo fui creado. Lo que tú estás diciendo es que estás renunciando a tu conciencia, y entre más y más avanzas a esta espiral descendente, empiezas a tener una conciencia cauterizada. Y en esto quiero dirigirme a los hombres. Los hombres podemos llegar a tener una conciencia cauterizada. No que las mujeres no, pero quiero dirigirme a los hombres. Cuando somos duros y ásperos con nuestras esposas, estamos jugando con esta conciencia cauterizada. No nos duele el dolor ajeno y experimentamos dolor y lo retenemos y nos fortalecemos a nosotros mismos y damos dolor. La palabra áspero en la Escritura es amargura. Así que cada vez que yo soy áspero con mi esposa, estoy escupiéndole mi amargura. Una conciencia cauterizada dentro de la iglesia de Dios. Dentro de la iglesia del Dios viviente, dentro de la casa de Dios. No, amados, eso no. Ahora, lo más seguro es que después de estas dos descripciones tú empiezas a buscar a alguien que se parece a esto. No, espérame, no hagas eso. No busques a quién ponerle lo que la Biblia está diciéndote a ti. El análisis va sobre nosotros, iglesia. El análisis de la Escritura, el escudriño de la Escritura va sobre nosotros, va sobre ti, va sobre mí. Está apuntándome a mí. Así es que lo que tengo que decir es, fingir en tu fe quiere decir que tienes una doble cara. Si tú estás fingiendo en tu fe, es una doble cara. Fingir también es exigir cosas que no das.
Quieres esto, pero no estás dispuesto a dar un poco más. Das algo y pides la misma retribución de tal manera que, lejos de alimentar la relación, termina por entorpecerse. Te jactas de conocer, pero no se ve en la práctica de tu vida. Escondes tu conciencia. Mira esto, escondes tu conciencia aceptando cosas que tú sabes que están mal. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros permitimos cosas que no son conforme a la verdad, estamos apagando nuestra conciencia. Y estamos haciendo que se esconda de tal manera que estamos en peligro. Tienes un dedo para condenar lo que tú mismo haces en lo oculto. Y eso nos encanta hacer a muchos. Y con esto quiero dirigirme a las mujeres, amadas mujeres. No estés buscando todos los errores de tu esposo o de otros para que eso sea una virtud en ti. Porque recuerda que la gracia y la misericordia del Señor te acompañan a pesar de tu imperfección. El Señor Jesús tiene misericordia de ti y no la retiene, aunque pecas. Amados, necesitamos mirar claramente la advertencia de la Escritura. Y mientras yo estaba tomando este tiempo para mi bosquejo, a mí cada vez me sorprendía más y más. Y yo trataba de avanzar un poco más en estos versos, pero el Señor me mostraba que solamente eran 5 versos. Y creo que hay demasiado. Vamos apenas en 2 versos. Si la mentira es tal práctica en tu vida que no te importa y que llegas a concluir, bueno, todos lo hacen, no pasa nada, es una pequeña mentira. Solamente déjame recordarte lo que Jesús dijo de Satanás en los evangelios. Él es padre de mentira. Mi pregunta es, ¿quieres tener algo que ver con él? ¿Quieres tú tener algo que ver con Satanás? Porque, bueno, todos mienten. Vaya, ya no estás tan exagerado, pastor. Ok, entonces, la mentira tú la estás aceptando. Estás disminuyendo tu conciencia. Estás apagando tu conciencia. Iglesia, ¿podríamos seguir con la lista? Así que mi pregunta es, ¿estamos o no estamos en Cristo? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? Es más, ¿cómo está la conciencia de Iglesia Central? Necesitamos cuestionarnos. Siempre la Escritura va a traer algo que te cuestiones a ti para que te mires en el espejo de lo que la verdad te está diciendo y puedas decir, esto no está bien. Veamos el verso 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Interesante que Pablo dice los creyentes. ¿En quién? En Cristo. Los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son? Los que creemos en Cristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad no es un concepto. La verdad no es un momento o un espacio en el que alguien dice algo y la razón le asiste. No, la verdad es una persona y se llama Cristo. Y si la verdad es una persona, entonces es posible conocer la verdad. Sí lo es. Así que necesitamos identificar esto que es una fe falsa y una fe verdadera. ¿Cuáles son las características de una fe falsa? Y quiero solamente dar 4 características de una fe falsa y 4 características de una fe verdadera. Una fe falsa siempre va a decir que a través de prohibirse algo, va a obtener el favor de Dios. Es decir, si yo me prohíbo algo, si me abstengo de algo y si empiezo a infundir en otros que se abstengan de cosas, lo que yo estoy recurriendo es un trabajo de obras, pero no recurrir a la gracia. Entonces, cuando yo me prohíbo de algo o prohíbo a otros que lo hagan,
entonces ya tenemos todos los derechos y argumentos para venir con Dios y decirle, dame, porque yo me abstuve. Eso no es una fe. Pero una fe verdadera dice, únicamente confío en Cristo y recibo, no obtengo el favor de Dios. El hecho de que la fe te impulse a creer en Cristo es el ejercicio del favor de Dios en tu vida. El hecho de recibir la gracia de Dios y la fe que nos permite confiar en Él ya es una gracia en sí mismo, ya es un regalo en sí mismo. Una fe falsa te obliga y te empuja a tener tantas obras que llega un momento en que o te desgastas y renuncias o te conviertes en un hipócrita. La fe verdadera nos lleva a confiar en Cristo. A confiar y decir, Señor, no puedo ni siquiera hacer lo básico. Me sigo equivocando en lo mismo, pero aquí estoy y confío en ti. Me entrego a ti. Es una fe verdadera. Una fe falsa dice creer en algo y lo defiende, pero no es evidente en su vida. Congruencia. Defiende algo porque lo sabe. Se siente capaz, pero hipócritamente no lo practica en sí mismo. Inclusive lo demanda de otros. Una fe verdadera dice, creo solo en Cristo y lucho cada día para imitar a Cristo, pero en sus términos y con la ayuda del Espíritu Santo. Una fe solo en Cristo nos ayuda a imitar y a vivir para Cristo. Y además nos otorga su Espíritu Santo. Y así que aquí viene el tema. ¿Cuál es la diferencia entonces entre otros sistemas de creencias y el cristianismo? Respuesta. Que la persona de Dios vive en aquellos que creen en Cristo. Gran diferencia. Indiscutible, permanente, verdadera y misericordiosa. Así que una fe falsa también dice esto. Prefiero la hipocresía, aprecio ser admirado por lo que digo y creo aunque no lo haga. Y una fe verdadera dice, permanezco luchando día a día para depender de Dios, pero en términos de sus promesas que están en la Escritura. Nuestra lucha, amada iglesia, es permanecer en lo que Dios dice. Por eso, de manera constante, en los estudios que hemos tenido, mi esposa con las mujeres, todos juntos, un servidor, hablando sobre la Escritura, insistimos en que oramos en términos de la palabra. Recurrimos a la palabra para el consejo. Recurrimos a la Escritura para saber qué hacer en la iglesia. Descubrimos la iglesia plantada en la ciudad, en la Escritura, y la ponemos por ejercicio. Eso es lo que distingue una fe verdadera. Y por último, una fe falsa dice que ofrece una vida maravillosa, llena de éxitos, de logros, de categorías, de subir y de bajar, de tener una mejor vida en el aquí y en el ahora, en desarrollarse, en tener un éxito profundo y una relevancia en todo lo que hace, tirándose ahora ya a un sentido humanista y a un sentido en el que Dios solamente es un objeto por el cual nosotros podemos alcanzar nuestras metas y nuestros propósitos. Él solamente está bendiciéndonos y ayudándonos, pero el objetivo de la fe entonces ya es distorsionado hacia el hombre o hacia lo que se aspira ser o alcanzar, pero no a Dios. Pero una fe verdadera dice que dirige la mirada hacia la persona de Cristo. Tiene una vista eterna. Y no importa si hay aflicciones, nuestra vista está en Cristo, en lo eterno, en lo verdadero, entendiendo que lo mejor está por venir, pero no está aquí en la tierra. Porque lo mejor por venir se llama Cristo.
Esa es una diferencia. El contexto histórico de lo que es el verso del capítulo 4 en el verso 3, el contexto histórico de esto que está diciendo Pablo es que en la iglesia de Éfeso se habían introducido estos falsos maestros, están algunos apostatando de la fe, y nos dice que lo que ellos estaban buscando era exaltar las obras en lugar de la gracia de Dios, prohibían el matrimonio para alentar mejor a una soltería, como si eso fuera una situación en la que nadie estuviera en riesgo. Pero además buscaban que inclusive fuera mal visto la intimidad sexual concedida por Dios dentro del matrimonio. ¿Dónde está eso indicado en la palabra? Mentes cauterizadas, hipócritas, que empujan eso, se habían introducido en la iglesia. Mandaban dejar de comer ciertos alimentos buscando una supuesta santificación, aunque en realidad era una idolatría. Así que, amada iglesia, es torpe que nos neguemos al matrimonio. Es torpe negarnos ciertos alimentos y pensar que entre más hacemos eso, más seremos santos, cuando realmente lo que estamos haciendo es negando a Dios la glorificación a su nombre, el agradecimiento a su nombre por la belleza de lo que Él nos ha otorgado. Él nos ha otorgado la bendición del matrimonio, como también ha otorgado a algunos la bendición de la familia, la bendición de los alimentos, de poder convivir y darnos alimentos unos a otros. ¿Por qué negarnos a esas cosas? ¿Por qué negarnos a lo que Dios nos ha dado por su buena voluntad? El Evangelio nos ha librado de las restricciones del pasado. Estamos en la era de la gracia, en la era del Evangelio, en la cual las restricciones de la antigüedad han sido quitadas. Y ahora el Evangelio nos ayuda a aspirar a ser como Cristo. Hebreos capítulo 13, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. La fortaleza espiritual de Iglesia Central está sólidamente parada sobre la gracia de Dios y no dependemos de reglas sobre alimentos. De nada sirve eso. Ahora, no estoy diciendo que entonces por el hecho de que el Evangelio nos ha librado de las restricciones podemos hacer lo que sea. Porque cuidado, ausencia de límites no es libertad. Sino que vivimos en todo el Evangelio, en toda la venida de la gracia, con gracias a Dios, muchísimas protecciones que nos libran del caos, que nos libran del pecado, que nos libran de correr lejos de la persona de Dios. Estas restricciones, estos cercos de protección que Dios ha puesto en la gracia ahora, son la mejor evidencia de su amor y de su protección. Y yo quiero vivir dentro de esa cúpula de protección que Dios ha hecho a través del Evangelio. Así que la advertencia es firme. La advertencia para la iglesia plantada en la ciudad es que seamos un cuerpo que permanece juntos y unidos, una sola forma, una sola dinámica, juntos y unidos en la firmeza de la palabra de Dios, amándonos unos a otros como un mecanismo de protección, sirviéndonos unos a otros para no perder la sensibilidad, creciendo en el conocimiento de Cristo, dependiendo del Espíritu Santo y de su conducción, para que nunca seamos hipócritas y nuestra conciencia no se cauterice. No, amada iglesia. Por eso cada semana les estoy buscando y les estoy llamando y les estoy diciendo: oremos y sigamos adelante. Por eso estoy insistiendo en que estoy esperando que algunos oren. Y quiero escuchar sus oraciones grabadas en nuestro grupo. Oren cada semana.
Oremos por la iglesia, oremos por los diáconos que Dios levante, oremos por las diaconisas que Dios levante, oremos por los ancianos que han de ser evaluados, oremos por el pastor, oremos por las familias, oremos por la esposa del pastor, oremos por las mujeres, oremos por los hombres, oremos por trabajo, oremos por México, oremos por nuestro presidente. Oremos que la iglesia plantada en la ciudad, en esta ciudad, sea una iglesia que es referente del Evangelio. Miren el verso 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso, en Iglesia Central queremos ser una iglesia agradecida, que día a día está agradecida con lo que Dios da. Amada iglesia, mira con cuánto amor el Señor te ha tratado. Cada día has comido. Tienes dónde dormir. Tienes dónde estar. Tienes, los hombres, para tus hijos, para tus hijas, para tu esposa, un lugar donde protegerlos de la noche. Las esposas, poco o mucho, tienen que sazonar con sus manos y ofrecerle a sus hijos y a su esposo en medio de un mundo que está colapsando. Así que cada vez que oramos por los alimentos, estamos recordando y bendiciendo a Dios por lo bueno que Él es con nosotros. Por eso oramos por los alimentos. Por eso bendecimos el nombre de Dios y pedimos que santifique lo que Él nos dio. En Iglesia Central somos llamados por Dios a ser una iglesia agradecida. Si dejamos de ser agradecidos, terminaremos con una conciencia cauterizada. Oramos por los alimentos para recordar la bondad de Dios y la oportunidad que Él nos da para ser sustentados. Oramos que su amor nos sustente, así como el alimento nos da fuerza. Así que, amada iglesia, la iglesia plantada en la ciudad es un cuerpo que permanece en este tiempo de COVID-19, permanece en espera. Y en verdad, esta espera es una fortaleza que nos está levantando día a día como la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Así que, amada iglesia, necesitamos permanecer firmes. Y quiero acabar entonces estos 5 versos y quiero que me acompañes, por favor, ahora a la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15, la primera carta de Pablo, primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 58. Todas las cartas de Pablo tienen una característica singular, pero en el caso de este capítulo 15 de Primera de Corintios, el contexto es la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo para los que estamos en la fe, en la iglesia, es fundamental. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es una mentira. Pero tan así que Jesús resucitó y verdaderamente e indiscutiblemente Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios, nosotros confiamos en la fe que Dios nos ha otorgado y confiamos en Cristo Jesús. Así es que mira lo que dice el verso 58 del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y con esto quiero decirles, amados, que nosotros en Iglesia Central vamos a permanecer firmes. Y estoy hablando en plural, porque Dios también en esta parte de la Escritura me está indicando a mí que yo debo permanecer firme. Y la firmeza a la que Dios nos llama es la firmeza hacia nuestra fe. Y mira con qué amor Pablo se dirige a los corintios. Así que, hermanos míos amados, esta forma tan pastoral, tan delicada, tan cariñosa de acercarse, es de la misma manera que yo me quiero acercar a ustedes, Iglesia Central.
Amados míos, hermanos y hermanas, jóvenes, niños y niñas, necesitamos estar en 3 dimensiones de lo que la Escritura aquí nos dice: firmes, constantes y creciendo. Firmes, constantes y creciendo. Indistintamente de lo que estemos enfrentando, amada iglesia, debemos permanecer firmes, constantes y creciendo. Durante estos días con muchos en iglesias centrales he dicho, es momento de crecer. Pero no puedes crecer si no eres firme en tu fe. No puedes estar constante si tu fe está flaqueando. Entonces quiero dirigirme a todos en Iglesia Central. Es momento de que nuestra fe esté cimentada en la persona de Dios, conducida por el Espíritu Santo y fortalecida por la palabra. Es momento de crecer, iglesia. Y cuando digo crecer, no estoy hablando solamente de número. No, estoy hablando de crecer en la persona de Cristo, de crecer en el conocimiento de Dios. Debemos permanecer firmes en nuestra fe en Cristo, solo en Cristo. Solo en Cristo. Esto es una de las 5 solas, de la Reforma. Solamente en Cristo nuestra fe está. Debemos permanecer firmes, porque el ataque del enemigo es fuerte, es determinante, no descansa, no parpadea, no tiene noche para descansar. Debemos permanecer constantes en la libertad que Cristo nos ha dado, es decir, huye del pecado. Cristo te ha dado una libertad, esa libertad, permanece en ella, sé constante en esa libertad, huye del pecado. Esa es una estrategia bíblica, huir del pecado. Permanezcamos constantes y unidos como familia. Recuerden, familia, no estás solo. Y con esto me quiero dirigir también a los hombres, a los que hemos convocado a ser centinelas. No estás solo. No estás solo. Queremos ser como hombres, como el mejor hombre que ha habitado y caminado en esta tierra, como Cristo. No hay otro hombre como Él. Debemos permanecer creciendo en la doctrina de la palabra. La Escritura lo que nos dice, debemos crecer más y más en ella, profundizar más y más en ella. La iglesia plantada en la ciudad tiene que crecer más en el conocimiento de la Escritura, porque nuestra fe nos conduce a Cristo. Permanezcamos creciendo en conocer y ser como Cristo. Ser como Cristo. Hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo, siendo constantes, siendo firmes, crezcamos en la obra del Señor. Amada iglesia, no es en vano lo que estamos haciendo. Al contrario, es para permanecer juntos. Porque recuerda que tu fe te es otorgada para ser guardados por medio de la fe en Cristo. Ahí estamos guardados, en Cristo. Y contra eso no hay defensa. Amada iglesia, quiero pedirles por favor que inclinen su rostro y vamos a orar. Tómense de las manos como familia. Abrácense. Recuerden que la iglesia no dejó de reunirse. Ahora está congregada en sus hogares. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dicho. Gracias por la advertencia. Y gracias porque ahora nos conduces día a día a que nuestra fe crezca en el conocimiento de la persona de Cristo. Padre, que en Iglesia Central, los amados hermanos de Iglesia Central estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que este tiempo, aunque es difícil, no es en vano lo que estamos pasando. No es en vano orar. No es en vano estar en tu palabra. Al contrario, trae fruto de permanecer para la gloria de tu nombre, siempre para darte gloria. Nuestro propósito es glorificarte y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amada iglesia, que el Señor Jesús les bendiga. Recuerden que estamos en contacto cada semana. Recuerden que faltan menos días para vernos. Gracia y paz a ustedes.